Helen, una estudiante graduada de la universidad, investiga leyendas urbanas, escucha una historia local sobre un ser sobrenatural al que llaman Candyman. La leyenda dice que se puede invocar a Candyman diciendo su nombre 5 veces mientras se enfrenta a un espejo, luego de lo cual Candyman termina al invocador. Ella se encuentra con 2 señoras de la limpieza que le cuentan sobre Ruby Jean, una residente en el famoso proyecto de vivienda social Cabrini Green, que dicen fue víctima de Candyman. La investigación de Helen revela otros 25 eliminados en la deprimida área en los últimos años, similares al de Ruby Jean. Más tarde esa noche, Helen y su amiga, Bernadette, escépticas sobre la existencia de Candyman, nombran al demonio frente al espejo, pero nada ocurre. Helen se entera por el profesor Philip que la leyenda de Candyman se originó desde la historia del hijo de un esclavo que prosperó después de desarrollar un sistema para producir zapatos en masa durante la guerra civil. El muchacho creció en una sociedad educada, se convirtió en un artista conocido y fue buscado por su talento para crear retratos. Después de enamorarse, convertir en su amante y dejar embarazada a una joven blanca cuyo padre lo había contratado para que la pintara en 1890, el hombre fue atacado por una multitud de linchadores contratados por el padre. Lo persiguieron por el bosque hasta atraparlo con el objetivo de eliminarlo. Comenzaron removiendo su mano derecha, luego lo untaron con miel, atrayendo abejas hambrientas que lo hirieron de gravedad hasta fallecer, terminando con su cuerpo calcinado en una improvisada pira y sus cenizas esparcidas por el área donde actualmente se encuentra Cabrini Green. Helen decide escribir una tesis sobre cómo los residentes de Cabrini Green usan la leyenda de Candyman para hacer frente a las dificultades de vivir allí. Ella y Bernadette entran en el proyecto de vivienda para visitar la escena del desenlace fatal de Ruby Jean. Allí, se encuentran con Anne y un niño que le cuenta a Helen la inquietante historia de un infante que perdió parte de su anatomía en un baño público por Candyman. Mientras Helen explora el baño en decadencia, es atacada por Candyman y un grupo de secuaces. Helen sobrevive, identificando y denunciando a su atacante ante la policía, quien resulta ser el líder de una pandilla, por lo que la policía asume que es responsable de los numerosos ataques atribuidos al Candyman. En un estacionamiento, Helen se enfrenta al verdadero Candyman, quien explica que, al desenmascarar al pandillero, Helen ha desacreditado su leyenda y ahora debe acabar con vidas sin justificación para volver a arraigarse en las creencias y miedos de los residentes para continuar su existencia. Helen se desmaya y despierta en el departamento de Anne, cuyo perro acabado y cuyo bebé está desaparecido, ataca a Helen. Mientras intenta defenderse, Helen es arrestada por la policía. Trevor, el esposo de Helen, la sacan de la cárcel, pero Candyman se le aparece de nuevo a Helen y la deja inconsciente. Bernadette aparece en el departamento y es terminada por Candyman, lo que incrimina a Helen. Helen es ingresada en un hospital psiquiátrico. Después de un mes de estadía en el hospital, Helen es entrevistada por un psiquiatra en preparación para su próximo juicio. Ella intenta demostrar su inocencia convocando al Candyman, quien acaba al psiquiatra y permite que Helen escape. Ella regresa a casa y se enfrenta brevemente a Trevor, solo para descubrir que ha llevado a Stacy, una de sus estudiantes y su amante, a vivir con él. Helen huye a Cabrini Green para enfrentarse a Candyman y localizar a Anthony, encontrando murales pintados que representan el linchamiento de Candyman. Helen rastrea a Candyman en un edificio abandonado donde le exige que se entregue a él para garantizar la seguridad del bebé. Ofreciendo a Helen la inmortalidad, Candyman abre su abrigo para revelar una caja torácica abierta rebosante de abejas. Las abejas comienzan a salir y él la besa. Después de que Candyman desaparezca con Anthony, Helen encuentra un mural del Candyman junto a su amante, Caroline Sullivan, que tiene un parecido sorprendente con Helen. Esto y un mensaje dejado por Candyman insinúan que Helen es una reencarnación de Sullivan. Candyman promete liberar a Anthony si Helen lo ayuda a incitar el miedo entre los residentes de Cabrini Green. Sin embargo, para alimentar su propia leyenda, Candyman vuelve a aparecer e intenta inmolarlos, dejándolos dentro de una gran hoguera de trastos viejos cuando los residentes la encienden. Helen logra salvar a Anthony mientras Candyman es destruido en el incendio, pero Helen sucumbe. Los residentes, incluidos Anne y Jake, presentan sus respetos en su funeral, con Jake arrojando el gancho de Candyman dentro de su tumba. Tiempo después Trevor, con pena por Helen y disconforme de su relación con Stacy, se enfrenta al espejo de su baño y dice el nombre de Helen 5 veces.
Como resultado, el espíritu vengativo de Ellen es convocado y acaba a Trevor, dejando que Stacy encuentre su cuerpo. A medida que los créditos finales comienzan a rodar, en la antigua guarida de Candyman, se ve un nuevo mural de Helen, que muestra que se ha convertido en una leyenda urbana local. 3 años después de la primera película, el profesor Philip escribe un libro sobre la leyenda de Candyman y organiza una conferencia en Nueva Orleans en la que habla de su vida. Revela que el verdadero nombre de Candyman es Daniel Robitaille y que nació de esclavos después de la Guerra Civil estadounidense. Cuando un miembro de la audiencia lo desafía con humor, Purcell invoca en broma a Candyman en el reflejo de su libro. Después del evento, Purcell se encuentra con Ethan, uno de los asistentes. El padre de Ethan fue victimizado mientras investigaba las ejecuciones de 3 hombres de una manera similar a la leyenda de Candyman. Ethan dice que Purcell causó la partida de su padre al decirle que Candyman no existe, y que Candyman luego lo terminó al principio. Purcell se enoja por el comportamiento de Ethan. Va a un bar cercano, pero es perseguido y atacado por Ethan, quien es expulsado por el camarero. Purcell va al baño y es acabado por Candyman. El caso es manejado por el detective Ray y su compañera, Pam. Consideran a Ethan como sospechoso dado su enfrentamiento con Purcell. La madre de Ethan y su hermana Annie acuden a la comisaría para defenderlo. Ethan es presionado por Lewinsky, que lo considera culpable. Mientras tanto, Matthew, uno de los alumnos de Annie, afirma haber visto a Candyman. Annie intenta desacreditar la leyenda invocando su nombre. Su marido, Paul, se convierte en una de sus víctimas. Candyman acecha a Annie para poder eliminarla y revela que está embarazada. Una mañana, en casa, Annie recibe la visita de un par de sus estudiantes, que le cuentan sobre la desaparición de Matthew. Annie se reúne con su padre, el reverendo Ellis, y se entera de que Matthew tuvo sueños sobre Candyman y esbozó los eventos de su partida. Después de hablar con Ethan para descubrir más sobre la partida de su padre, Annie visita a el amigo de Coleman, sin saber que Lewinsky la está siguiendo como sospechoso. Honor le cuenta a Annie sobre Daniel Robitaille. El padre de Caroline se burló del moribundo Daniel con el espejo de Caroline, capturando una parte de su alma. Caroline escondió el espejo en el lugar de nacimiento de Daniel y le otorgó la capacidad de acabar cuando se lo pidieran. El padre de Annie creía que si se destruía el espejo, se acabaría la maldición. Candyman aparece y termina a Honor. Lewinsky encuentra el cuerpo de Honor y cree que fue Annie. Annie regresa a la casa de Matthew y su padre le muestra los documentos del nacimiento de Daniel y se da cuenta de que nació en la misma casa que ella. El reverendo lleva a Annie a un cementerio donde ve su tumba con Caroline enterrada junto a él e indica que tuvieron una hija llamada Isabel. Al revisar viejas fotografías familiares, Annie descubre que es descendiente de ellos y que Caroline compró la casa de Daniel donde Annie y Ethan crecieron más tarde cuando eran niños, y donde Ethan descubrió que Coleman murió como resultado de que él invocó a Candyman para derrotarlo. En la comisaría, Lewinsky intenta que Ethan admita que Annie desató una masacre y que él la está encubriendo. Lewinsky es terminado por Candyman después de convocarlo para burlarse de Ethan, quien es acabado cuando intenta escapar. Annie confronta a Octavia sobre Candyman, y Octavia admite que Coleman intentó vincular a su familia con Candyman, y continúa negándolo para proteger el nombre de su familia. Indignado por su incredulidad, Candyman la acaba y Annie huye. Con la policía tras su rastro, Annie se encuentra con Carver, quien le dice que ha visto cómo murió Lewinsky en las imágenes de la cámara. Ella deja escapar a Annie. Annie va al lugar de nacimiento de Daniel y encuentra a Matthew en un viejo cobertizo. Ella cae hacia el sótano inundado, donde encuentra el espejo de Caroline y a Candyman. Antes de que él pueda usarla como ofrenda, Annie destruye el espejo, aniquilándolo. El cuartel de los ciervos se derrumba en el río, pero Matthew salva a Annie. Annie regresa a Matthew a casa, donde ambos son bendecidos por el reverendo Ellis en su iglesia. 5 años después, Annie le enseña a su hija Caroline sobre la historia de su familia y le pone el nombre del amante de Daniel. Después de que Annie le da un beso de buenas noches y sale de la habitación, Caroline comienza a cantar el nombre de Candyman. Annie la detiene y le dice que se vaya a la cama. En 2020, Candyman regresa una vez, esta vez durante el Día de Muertos, para perseguir a Caroline, que era descendiente directa de Candyman y la hija de Annie, para que él reclamara su alma para que ella estuviera a su lado. Candyman elimina a Miguel, Lena y Tamara. También captura a su amigo, David, y hace parecer a Caroline como responsable de los atentados.
Un detective de policía es acabado por Candyman mientras Caroline estaba en el automóvil. Caroline es capturada por una pandilla que la lleva a un edificio abandonado, llamando a Candyman con la esperanza de ofrendarla para terminar con los atentados, pero Candyman termina acabando a toda la pandilla. Luego le revela a Caroline que después de su demencia, Annie le contó su historia diciéndole que destruyera el mito y creyendo que los eventos anteriores estaban ocurriendo, ella lo llamó por su nombre, se entregó a él, lo trajo de regreso al mundo y Candyman la terminó. También reveló que acabó a su padre. Eliminó a su tío y a sus abuelos. Caroline explora el edificio, encontrando a David vivo, pero herido. Candyman vuelve a aparecer, convenciéndola de que le entregara su vida. Sin embargo, Caroline cambia de opinión y destruye las pinturas de él que simbolizaban el bien de su vida con un gancho. Caroline libera a David, pero es atacada por Kraft, quien intenta acabarla, pero Jamal lo acaba, salvándola. Antes de morir, Kraft dice, Candyman. Caroline recuerda el consejo de su madre de destruir el mito y le dice a Jamal que Kraft era Candyman. Después de que saliera la noticia de que Kraft era Candyman, Caroline dice, no había tal cosa como el Candyman frente a un espejo para asegurarse de que estaba muerto. El gancho de Candyman atraviesa el espejo, pero se revela que es una pesadilla. Luego, Caroline realiza un picnic con David y Cristina frente a la tumba de Andy mientras continúan las celebraciones del Día de Muertos. En 1977, en el complejo de viviendas Cabrini Green, un niño presencia el final de Sherman Fields, un afroamericano con un gancho en lugar de mano. Sospechoso de haber introducido una hoja de afeitar en un caramelo a un niño blanco, Sherman fue sometido hasta el final por la policía, pero más tarde se demuestra su inocencia cuando surgen más casos de hojas de afeitar en caramelos. En 2019, el artista Anthony vive en Chicago con su novia, Brianna. En busca de inspiración, Anthony explora los proyectos después de que el hermano de Brianna y su novio les cuenten la historia de Helen, a quien se cree responsable de una ola de pérdidas y de la breve desaparición de un bebé en Cabrini Green. Picado en la mano por una abeja, Anthony conoce al dueño de la lavandería, William Burke, el niño que presenció la muerte de Sherman. William le presenta la leyenda urbana de Candyman, que Anthony le cuenta a Brianna y, en broma, realiza su maldición. Al decir Candyman 5 veces a un espejo, el espíritu de Sherman aparecerá y acabará al invocador. Inspirado por la muerte de Sherman y la leyenda de Candyman, Anthony crea una elaborada pieza de arte titulada, Di mi nombre, para una muestra curada por Brianna y su colega Cliff, pero su obra es menospreciada por el crítico Finley y otros asistentes. Más tarde esa noche, Cliff y su novia invocan sin saberlo a Candyman, quien los acaba. Brianna descubre sus cuerpos, lo que desencadena recuerdos de la infancia, de haber presenciado la desvivición de su padre. Anthony pinta retratos espantosos de hombres desconocidos de forma compulsiva y se obsesiona mientras investiga a Helen y su propia investigación sobre Candyman, y tiene una visión del fantasma de Sherman en un ascensor. Entrevistado por Finley, Anthony la incita a que invoque ella misma a Candyman y tiene otra visión de sí mismo en un espejo como Sherman. Se reúne con Brianna en una cena de negocios, pero se va abruptamente cuando se entera de que Finley ha sido acabada. Anthony acude a William, quien le explica que la leyenda se originó en la década de 1890, cuando Daniel Robitaille, un artista que tuvo una relación interracial con la hija de un cliente blanco, fue amputado y afectado por fuego vivo. La leyenda se ha renovado durante generaciones con las almas de otros hombres de color inocentes terminados que se unen a la colmena de Candyman. Estos son los sujetos de las pinturas de Anthony. Anthony intenta proteger a Brianna, pero solo la asusta con su comportamiento cada vez más errático. Una adolescente que asistió al espectáculo de Anthony y sus amigos son asesinados después de invocar a Candyman en el baño de su escuela. Anthony sufre una transformación física, que se extiende desde la picadura de abeja en su mano a todo su cuerpo. Se enfrenta a su madre, Annie, después de visitar un hospital y enterarse de que ella le mintió. Nació cerca de Cabrini Green y fue el bebé desaparecido la noche en que murió Helen. Annie admite que Candyman fue responsable del derramamiento trágico del que se culpó a Helen, y la comunidad juró nunca pronunciar su nombre. Brianna busca a William, quien la rapta y la lleva a una iglesia abandonada, donde Anthony se encuentra en un estado de fuga. Poco después de la muerte de Sherman, William fue testigo de su regreso como Candyman cuando su hermana y su amiga lo convocaron y fueron terminados. William planea resucitar la colmena Candyman como una forma de represalia contra los gentrificadores. Reemplazando su mano con un gancho, William llama a la policía para que acaben a Anthony justamente como otro espíritu vengativo que se une a la colmena.
Perseguida hasta las casas adosadas de Cabrini y Green, Brianna termina a William. Ella se enfrenta a Anthony, quien se derrumba en sus brazos y es acabado por la policía. Tras detener a Brianna en el asiento trasero de un coche, la policía intenta intimidarla para que acepte que Anthony fue el culpable y que su terminación estuvo justificado. En cambio, utiliza el espejo retrovisor para invocar a Candyman, que aparece como Anthony y termina a la policía. Su rostro, plagado de abejas, se transforma en el de Daniel Robitaille y le ordena a Brianna que le cuente a todo el mundo lo que ha presenciado.